Hola a todos, bienvenidos a este capítulo 1 de nuestro podcast Píldoras Financieras. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema del que siempre se habla en finanzas, creo que es un reto personal para muchos y es ese desafío de ahorrar. Queremos hablar precisamente de la importancia de ahorrar, cuán desafiante es para cada uno de nosotros y pues compartirles unos consejitos para que puedan ahorrar. Alison, muy buenas tardes. Contento de estar una vez más en este espacio y en este tema tan interesante del ahorro. Vamos a ver una cantidad de temas y de cosas supremamente relevantes y útiles para nuestro día a día. Creo que es de los temas más bonitos que hay en economía. Para mí, la economía más bella es la de a pie, la economía del día a día, la economía que sirve para que las personas mejoren su calidad de vida, y obviamente el ahorro es un tema que está dentro de esa bolsa de economía útil para las personas. Así que ahora vamos a entrar en materia. Vamos a empezar por el comienzo y es entender qué es ahorrar. Cuando hablamos de ahorrar, pues sencillamente es tomar de nuestros ingresos un pedacito y guardarlo y destinarlo para algo que nosotros queramos y no lo vamos a gastar en ese momento. Eso es, en mi opinión, como veo que es ahorrar. Ahora, hay un tema muy importante y es, pues de nada sirve que tengamos un dinero guardado y un dinero escondido, digamos, si no tenemos un propósito y si no sabemos para qué vamos a destinar ese dinero que estamos guardando muy juiciosamente y que estamos escondiendo y no gastarlo en el día a día. Es importante dentro de ahorrar generar el hábito más que ahorrar por ahorrar. La persona que ahorra $1 puede ahorrar 1, 10, 100, 1000, los que quiera, porque aquí lo importante es generar el hábito de ahorro y acostumbrarnos a que cada vez que recibamos nuestros ingresos podamos extraer y podamos sacar ese pedacito que queremos ahorrar y que queremos guardar. También, Alison, es muy importante comentar algo y es ¿para qué sirve ahorrar? ¿Cuál es la utilidad del ahorro? Para los seres humanos resulta supremamente difícil hacer cosas que, uno, no nos gustan, y dos, no entendemos el por qué o el para qué las hacemos. Usualmente son conceptos y son ideas que terminamos dejando en el baúl del olvido, que terminamos desechando porque nuestro cerebro no le ve utilidad. De modo que esa frase, esa verdad de apuño de ahorre que ahorrar es bueno, funciona si la persona que la recibe no solo está recibiendo un mensaje, sino que ese mensaje le ha sido comunicado, es decir, la persona lo ha asimilado. Y por eso hay que hablar del para qué sirve ahorrar. Ahorrar tiene fundamentalmente dos columnas de utilidad. La primera columna de utilidad tiene que ver con su capacidad de generar en la persona una mejor autogestión, una mejor autoorganización. Y entonces aquí viene un tema supremamente importante y es bastante polémico. Usualmente la gente salta por aquí y es, pero usted cómo me va a decir que ahorre si no tengo plata, si no me alcanza, si yo a duras penas estoy sobreviviendo, si estoy con el día a día, usted de qué está hablando, usted no conoce mi realidad, usted no entiende mi pobreza y lo difícil que me va en la vida. La ausencia de ingresos y la pobreza son algo absolutamente evidente que existe y es algo a lo que no se puede escapar en muchas veces. Sin embargo, yo sí quiero hacer una anotación importante y es el hecho de que la desorganización financiera a ti te lleva a que no te alcancen 500,000, 1, 5, 10, 20 millones. Porque las personas que financieramente son desorganizadas, cuando se ganan 20, deben 200. Cuando se ganan 10, deben 100. Cuando se ganan 1, deben 4. Y así sucesivamente. Entonces, es muy importante entender dentro de esta primera columna, que es la de, oye, procura ahorrar, porque ahorrar le contribuye a tus hábitos y a tu disciplina financiera. Esa parte resulta absolutamente relevante porque le sirve a todas las personas independiente de su ingreso e independiente de lo que vayan a hacer con el mismo o independiente de que tanto puedan ahorrar o no. No estamos hablando de ahorrar 100,000 pesos, no estamos hablando de 100 millones, no estamos hablando de 5,000 pesos, no estamos hablando de magnitud. Estamos hablando es de los hábitos frente a lo que yo hago con mi ingreso. Y alguien podría decir, no, es que a mí me va muy mal, tú no me vas a venir a decir a mí cómo manejar
el dinero. Y claro, nadie puede decirnos cómo manejar nuestro dinero. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un ejercicio de, oye, desde la aritmética, desde el sentido común, hay ciertos hábitos que si les das una oportunidad y los intentas seguir, te puedes hacer financieramente la vida más amable. Pero eso no quiere decir que la persona no esté en libertad de salir y estallarse con 4 tarjetas de crédito y siempre decir que es la culpa de los demás, que le toca muy duro, que es muy pobre y es que vive endeudado y vive financieramente mal porque la vida le mandó una desgracia del cielo. Eso también es una opción y no hay ningún problema. Entonces, aquí, para resumir esa primera columna del para qué sirve porque te da disciplina financiera, te da método, te enseña a tener las cuentas claras, te enseña a ver realmente cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, en qué lo estás gastando y qué oportunidades tienes. Para el mismo endeudamiento funciona. Listo, yo tengo estos ahorros, me gano esto, me puedo endeudar en esto, es saludable para esto, para esto. Es decir, ahorrar te enseña por derecha a presupuestar mejor. Y esa es una base para tomar mejores decisiones. Esa es la primera columna. Y la segunda columna, la segunda motivación, tiene que ver con que ahorrar usualmente está anclado a objetivos concretos. Entonces, yo ahorro para tener una mejor organización financiera y en segundo lugar, también ahorro para tener unos objetivos financieros claros. Y frente a esos objetivos financieros, frente a ese para qué, viene el tema de la priorización. No es adecuado decir que somos robots, que solo podemos ahorrar para vivienda, ahorrar para el estudio, porque somos seres humanos. De pronto queremos ahorrar para irnos de rumba, para una buena rumba. Y es absolutamente válido, porque por demás aquí no estamos hablando de cuáles son los hábitos sanos y los hábitos malsanos de la gente. Estamos hablando de gestione bien sus recursos acorde a sus gustos y a sus hábitos, que es muy distinto. Estamos hablando es de método. De modo que el tener un enfoque sobre el por qué ahorro, no solo ahorro por ahorro, sino el hecho de, bueno, he venido ahorrando, tengo un dinero, está interesante el tema, no lo estoy utilizando, estoy procurando ser juicioso con ese ahorrito pequeño o grande. Bueno, ahora vamos a ponerle una temporalidad y vamos a ponerle un objetivo a ese ahorro. Si quiero entonces no tocarlo, por ejemplo, y decir, no, pero es que está bien ahorrarlo. Bueno, sería interesante entonces mirar un instrumento de inversión para que ese ahorrito no se quede ahí muriendo solo, sino que tenga otras posibilidades. Y tocas un tema muy interesante atado a qué vamos a hacer con el ahorro, y es qué instrumentos existen precisamente para poder ahorrar. Creo que desde niños todos conocemos el instrumento más básico, que es el chanchito que nos regalan y donde guardamos las moneditas que nos dan los tíos, los abuelitos que quedaron del mandado que nos mandó a hacer la mamá. Ese es el primer instrumento, y aquí hago una acotación para que tengan mucho cuidado, y es, ahora no es que guarden todo el dinero debajo del colchón, pero sí para iniciar ese hábito del ahorro considero que tener ese chanchito y tener ese marranito en el que le depositamos las monedas es perfecto, porque nos permite precisamente crear ese hábito que necesitamos para ahorrar. También hay instrumentos en el sistema financiero como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs, creo que en México se llaman CETES, bueno, depósitos donde ustedes pueden ahorrar a término fijo en un periodo con una rentabilidad baja pero garantizada. Y también hay otros instrumentos que ya lo que nos permite es tomar ese ahorro que tenemos y llevarlo hacia una inversión y que nos genere ciertos rendimientos, obviamente dependiendo del riesgo o del nivel de riesgo que tiene ese instrumento, para que ustedes puedan sacar precisamente rendimientos de ese ahorro. Existen muchos instrumentos también de una nueva ola que se está generando en el sistema financiero, y son estas billeteras digitales donde ustedes pueden guardar su dinero, donde no necesariamente es una cuenta de ahorros, y también les da la facilidad de crear unos bolsillos donde ustedes esconden el dinero y no lo pueden usar. Eso me parece súper interesante porque está diseñado precisamente para las personas que no están bancarizadas y que de cierta forma desconfían de las cuentas de ahorro, pues también pueden tener este tipo de instrumentos mucho más fácil y manejarlos desde el celular. Aquí lo importante que deben tener en cuenta es si el ahorro que ustedes están haciendo o planean hacer es un dinero que de verdad no van a utilizar en el corto plazo, que no van a tomar para ciertas actividades, pues lo pueden destinar a esos instrumentos de inversión
y los pueden poner a generar rendimientos. Aquí también les quiero hacer una acotación importante y es: no importa el monto que ahorren, no importa si es una moneda, un peso, un dólar, 100 pesos o si es más dinero, lo importante, y como lo hemos reiterado a lo largo de lo que llevamos hablando, es que ustedes creen el hábito, y para eso hay instrumentos. Entonces, empiecen por la alcancía, por guardar las monedas que les queda del transporte, por guardar las moneditas que les quedó a la hora de comprar el desayuno, el mercado. Y otra cosa que es básica y que más adelante se las vamos a reforzar es: ahorren primero, traten de ahorrar primero, lo poquito que puedan. Traten de ahorrar primero y de empezar a utilizar y a buscar esos instrumentos. Yo les mencioné algunos, pero seguramente hay muchos más y quiero motivarlos a que los busquen y a que los investiguen y así puedan encontrar el que se ajusta más a sus necesidades y al objetivo de ese ahorro, que es lo que hemos estado hablando, porque así precisamente pues les va a permitir empezar a tomar decisiones sobre su dinero. Exactamente, Alison, y dentro de esto yo creo que has tocado un tema supremamente fundamental, que es espinoso y es controversial, y es el tema de generar el hábito. Es a veces difícil y chocante asimilar esa frase de Albert Einstein donde decía: si no quieres siempre los mismos resultados, no hagas siempre las mismas cosas. El primer hecho para cambiar un mal hábito, el que sea, es la capacidad de autocrítica, de entender que no me las sé todas, de entender que estoy haciendo algo mal y tengo que cambiar mi método. Y eso implica un esfuerzo de mi parte porque tengo que cambiar algo que va atado a mi forma de hacer las cosas. El ahorro es un hábito. Empezar a ahorrar es cambiar el hábito de no ahorrar. Y en eso soy muy reiterativo en que uno tiene dos caminos. O uno dice: no, es que yo me endeudo porque la vida es así, porque me tocó, porque muy terrible. O uno dice: oiga, yo no me puedo seguir maltratando financieramente, no puedo seguir regalándole mi trabajo a los prestamistas de interés en interés, de jineteo en jineteo, que es ese: saco una tarjeta de crédito, le hago un avance y con eso voy y pago la otra tarjeta de crédito. Y lo que yo estoy haciendo ahí es regalarle mi trabajo al prestamista. Entonces tengo dos opciones: o sigo por ese camino de tú no me entiendes, el mundo no me entiende, yo soy así porque pobrecito yo. O uno hace un ejercicio de decir: hey, stop, no voy a seguir regalando mi trabajo así. Harto que sí me cuesta conseguir mis recursos, pues tengo que empezar a utilizarlos mucho mejor. Y dentro de eso, del cambiar el hábito, del empezar a ahorrar, del ya tener una tracción, una dinámica, una bolita de nieve en torno al ahorro, empieza entonces uno a preguntarse: bueno, ¿y para qué ahorro tanto? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Será que hay mejores o peores formas de ahorrar? Y la respuesta es un rotundo sí, hay mejores formas de ahorrar. Es decir, no hay malos ahorros, hay formas menos eficientes de ahorrar. Y en eso está involucrado el objetivo que uno tenga con ese ahorro. Una cosa es el ahorro puntual para comprar un bien de consumo específico, desde un carro hasta un balón de fútbol. Otra cosa es armar un ahorro para contingencias, que es muy común y muy recomendable. Es el tema de: bueno, yo voy a tener un ahorrito porque puede que necesite hacerle alguna refacción, una reparación a mi casa, puede que mi mamá se enferme y necesite algún medicamento, pueden pasar muchas cosas, y ese ahorro entonces va a involucrar otro tipo de dinámicas. Quiero irme a ese comparativo entonces del primer ejemplo y del segundo. En el primer ejemplo voy a requerir identificar muy bien cuál es ese bien de consumo que quiero, porque si yo quiero una joya o quiero salir a algún lado o quiero comprarme un carro, pues tengo que mirar los tiempos en que ese bien es más económico, tengo que mirar si ese bien me brinda también posibilidades de ahorrarle a él mismo, de abonarle, que me permitan estar 100% enfocando mi ahorro ahí. Si por el contrario es un ahorro de contingencia, yo voy a necesitar un instrumento en el cual no se me desvalorice el dinero, es decir, que no se quede debajo del colchón desvalorizándose por vía de la inflación, pero tampoco ir y meterlo en un instrumento financiero, y esto no se dice muchas veces, ir y meterlo en un instrumento financiero donde el solo hecho de meter la plata y sacarla, los solos costos de comisión ya hacen que eso se coma mi ahorro. Entonces el dinero sí genera ahí un excedente, pero es un excedente que la entidad financiera se lo come completico y antes yo salgo a perder. Y eso es algo que no se dice mucho, pero es algo que sucede.
Uno tiene que escoger bien esos instrumentos. Y con esto es importante decirlo, dependiendo del monto y de las necesidades que uno tenga, no hay una fórmula mágica de deja esta plata aquí metida. Además que hay una situación fundamental y es la disponibilidad del dinero. A mí no me sirve, si yo tengo un ahorro para contingencias, un instrumento de ahorro que no me da disponibilidad inmediata, porque precisamente las contingencias están ancladas a un suceso imprevisto que hace que ese dinero yo lo requiera inmediatamente. Entonces, si nos damos cuenta, hay instrumentos, hay canales, hay formas de ahorrar más óptimas que otras. Sin embargo, es importante aclarar que ese más óptimo o menos óptimo no es universal. Está directamente ligado a lo que yo quiero hacer con ese ahorro. Y eso es importante entenderlo. El ahorro es como un videojuego. Tiene niveles de dificultad y de análisis. Entonces está el primer nivel donde yo arranco a ahorrar. Está el segundo nivel donde yo me mantengo en el ahorro. Porque si yo ahorro una semana y me como la plata de ese ahorro de una semana y no sé ni siquiera en qué me la gasté, pues di un primer paso, pero me faltó meterle segunda marcha al carro. Y viene entonces una siguiente condición y es, bueno, yo ya estoy ducho en ahorrar, ya me volví juicioso guardando una porción de mi platica, sea mucha o poca. Ahora entonces vamos a mirar y vamos a revisar cómo vamos a optimizar eso acorde a lo que yo quiero hacer con eso. Usualmente en el mundo del día a día, el ahorrito quisiera gastarlo en diferentes cosas. Entonces uno va a tener diferentes objetivos de ahorro y asimismo ese dinerito que de base es limitado, pues uno tiene que empezar a mirar a qué le pondera más, a qué cesta le pone uno más huevitos acorde a los intereses personales. Soy reiterativo en que aquí queremos dar una orientación, dar unas herramientas, no para que las personas mágicamente cambien y alteren toda su vida, sino para que hagan mejor el día a día de la vida que ya tienen y tomen mejores decisiones sobre mi dinero. Se transmiten directamente en mejores decisiones y mejores resultados sobre mi calidad de vida. Está muy interesante eso, David, porque la verdad nos da herramientas y nos da insumos precisamente para poder ahorrar y poder tener unas finanzas mucho más eficientes. Quiero darles algunos consejos y algunas herramientas que les ayuden a ustedes a ahorrar aun cuando ganen poco dinero. En Latinoamérica es muy común que las personas ganen, la gran mayoría de la población gane un salario mínimo y que normalmente ese salario mínimo, como dice el adagio popular, pues no nos alcanza para todo. Entonces, aquí es donde tenemos que ser estratégicos, me gusta mucho esta palabra, y es ser estratégicos precisamente en cómo vamos a distribuir ese dinero y cómo vamos a ahorrar. Cuando yo estaba en la universidad, yo ahorraba de una forma muy particular, porque para los que son de Bogotá y conocen de Bogotá, Colombia, acá hay un medio de transporte que tiene un costo un poquito más elevado que los buses tradicionales, y es el Transmilenio, porque funciona diferente. Y en esa época, ahorita no recuerdo en cuánto está, pero en esa época cuando yo era universitaria, que uno en la universidad básicamente no tiene dinero para nada, eso es lo que uno cree. Entonces yo lo que hacía era, tenía el dinero de los buses que era para el Transmilenio de ida a la universidad y de regreso a mi casa, y yo lo que hacía era, para ahorrarme 300 pesos, porque no era más lo que ahorraba en pesos colombianos, era que yo no usaba Transmilenio. Yo me despertaba más temprano y me iba en un bus tradicional, y ese dinero que yo ahorraba me servía en su momento para conseguir más dinero para transporte, me servía para tener dinero para fotocopias, me servía para poder apalancarme y destinarlo en otras cosas. Y allí es donde la moraleja de la historia es que les sirvan herramientas muy sencillas para poder ahorrar. Ahorrar es un hábito y ese hábito se debe desarrollar así ganemos muy poco. Hay estrategias que uno encuentra en internet, ustedes las pueden buscar en YouTube, hay diferentes formas que le ayudan a uno precisamente a mirar de dónde saco ese dinero para ahorrar y por dónde empiezo a ahorrar. 1.
evaluar los gastos hormiga que tenemos. No sé, si ustedes en el trabajo resulta que salen a las 10 de la mañana y se compran un paquete de galletas en la cafetería porque a esa hora ya les da hambre, pues pueden ahorrar dinero. En vez de comprar las galletas en la cafetería, compren el paquete al por mayor y las guardan en el escritorio, y así les sale mucho más económico que estar comprándole todos los días las galletas a la señora de la cafetería. Ese es un consejo. Por ejemplo, el café diario que compramos antes de entrar a la oficina, pues lleven un termo con su café y así no tienen que estar comprando. Por ejemplo, hay un juego, yo lo veo como un juego que es muy interesante, y es precisamente ahorrar montos muy pequeños todos los días. Entonces lo voy a dar en pesos colombianos y ya ustedes lo traducen en su moneda. Entonces, por ejemplo, la moneda de menos denominación en Colombia es de 50 pesos. Entonces el juego dice: el primer día ustedes guardan 50 pesos, el segundo día guardan 100, el tercer día guardan 150, y así a lo largo del año. Al final del año ustedes se dan cuenta que han ahorrado aproximadamente, me puedo escachar, por encima o por debajo, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos que ustedes pueden guardar y pueden darle ese objetivo que ustedes requieran, ya sea para un viaje, ya sea porque quieren ahorrar para un estudio, porque quieren saldar alguna deuda que tienen y ya tienen de contado y no pagar más intereses. El objetivo ya ustedes lo asignan, pero son ese tipo de estrategias y de herramientas que les va a permitir a ustedes ahorrar y les va a permitir precisamente empezar a mirar de dónde saco el dinero y de dónde ahorro. Hay una herramienta muy conocida que se llama el método Kakebo, se los recomiendo. Busquen en internet de qué se trata, busquen esta herramienta, es como una agenda, y lo que nos ayuda es organizar nuestros ingresos de tal forma, de una forma muy estratégica, para encontrar precisamente esos vacíos donde podemos empezar a ahorrar dinero. Es súper interesante. En el canal de YouTube ya hay un video de eso, yo les hice un video de eso si lo quieren consultar. En YouTube estamos como Cuidando Mis Finanzas, ahí lo pueden ver, y de esto hay mucha información. Y también les quiero recomendar un libro que fue el que a mí me abrió los ojos y me mostró cómo ahorrar a partir de esos gastos hormiga, que me pareció súper interesante, que se llama El Factor Late. Se los voy a compartir también en la descripción y en la parte de los comentarios del podcast. Ahí les voy a dejar información, porque la verdad es muy interesante y nos enseña cómo ahorrar, cómo encontrar y cómo tener estrategias para poder ahorrar aún cuando ganamos poco dinero. Es correcto, Alison. Yo creo que las herramientas son fundamentales, son absolutamente inherentes a ese método de ahorro y a esos objetivos que tenemos. Y quisiera hablar de 3 cosas aquí muy importantes. Primero, responder a la pregunta de si se vale el ahorrar para todo. Y segundo, quiero hablar del factor tiempo y del factor monto. Sobre lo primero, quiero responder con un fulminante: sí se vale ahorrar para todo. Es decir, se vale ahorrar para estudiar, se vale ahorrar para comprar un carro, se vale ahorrar para irse de rumba, se vale ahorrar para comprar dulces, se vale ahorrar para comprarse unos zapatos lujosos, se vale ahorrar para tener una contingencia en caso de alguna eventualidad negativa. ¿Por qué? Por algo en lo que hemos sido afortunadamente reiterativos en este podcast, y es que las decisiones de cada persona de si algo es bueno o malo responden a la conducta de esa persona y escapan por mucho de nuestro objetivo de democratizar el conocimiento financiero y de darle a la persona herramientas para manejar mejor sus recursos. Escapa a nuestro alcance decirle a la gente qué hacer con su plata. Lo que está en nuestro alcance es decirle cómo manejar mejor esa plata, acorde a lo que ya tenga pensado hacer. Entonces, sí, claro que sí, se vale ahorrar para irse de paseo, y se vale ahorrar para hacer un posgrado, y se vale ahorrar para lo que a uno se le ocurra. En la reflexión de cada persona debe estar: ¿qué hago yo con mi dinero? Y hay algo que quiero mencionar, y es el hecho de que el dinero refleja nuestro trabajo, las horas que invertimos para conseguirlo, de modo que es nuestro tiempo de vida el que está plasmado en ese dinero.
y eso nos tiene que llevar a una reflexión de cómo utilizarlo mejor, porque es directamente una forma de optimizar nuestro tiempo de vida en sí. Ahora, frente a eso hay una cosa y es el factor monto y el factor tiempo. Frente al monto tenemos que ser muy acuiciosos en cuanto a qué tanto puedo ahorrar, y acorde a qué tanto puedo ahorrar y al objetivo que tengo para ahorrar, cuáles son mis posibilidades. Es un ahorro que en serio es mejor dejarlo en la alcancía y puede pasar, por lo que hablábamos hace un par de minutos, y es ¿para qué voy a meter eso en un instrumento financiero si las solas comisiones no solo se van a comer mi rentabilidad, sino que va a salir un valor menor? Es decir, termino yo pagándole al banco por llevarle mi plata. Eso no hace mucho sentido, y eso es un tema relacionado con el monto. Me explico, si tú metes un 1,000 pesos, que no es posible, pero si tú en un ejemplo hipotético metieras 1,000 pesos en un CDT, no es mucho lo que vas a obtener de ahí, y además te va a tocar dejar los 1,000 pesos quietos durante un tiempo. Es decir, que esos 1,000 pesos automáticamente ni siquiera te servirían para tomar el bus, porque cuando entran al sistema y no los puedes retirar inmediatamente, pierden liquidez. Si tú tienes $1,000,000 y los metes en un CDT y los dejas rentando al 10% efectivo anual, esos $10 millones, ese $1,000,000, esos 1,000 millones, ese monto grande, generan dinero por sí solos. Cuando el dinero alcanza ciertos volúmenes, está en la capacidad de ser rentable por él mismo si escogemos el instrumento financiero adecuado. Y no en vano, decía también Albert Einstein que una de las armas más potentes que tiene el ser humano es el interés compuesto. Y eso tiene lugar en eso. El dinero, cuando alcanza como una bola de nieve cierto volumen, se abre a ciertas posibilidades. Si tú revisas los instrumentos de inversión en bolsa, por ejemplo, hay muchos que pueden llegar a ser muy rentables si tú entras con una inversión mínima. Es decir, ciertas acciones, ciertas cosas no te van a generar rentabilidad en los mismos volúmenes. Hay unas que en ciertos volúmenes bajos no es funcional la inversión. Y lo otro son los tiempos de permanencia. Por ejemplo, hay fondos cerrados en los cuales tú pones tu dinero, pones tus ahorros, no lo puedes tocar antes de 5 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente el volumen de rentabilidad que se espera alcanzar con esa inversión tiene que ver con el tiempo. Y es una inversión que uno está haciendo, pero ¿de dónde sale esa inversión? De mi ahorro. Es decir, no estamos hablando estrictamente de la inversión como un tema, sino que estamos hablando de esas inversiones en las cuales yo tomo la decisión de poner mis ahorros. Entonces, ahí el factor tiempo, el factor monto son fundamentales. El objetivo hacia el cual yo esté apuntando también es fundamental, porque entonces eso afecta el tiempo, también va a afectar los montos y también va a afectar el criterio del instrumento que voy a utilizar, porque el instrumento afecta la liquidez de mi dinero, es decir, la disponibilidad o la posibilidad de disponer de él en un determinado plazo. Y finalmente, un tema al cual yo quisiera que le dedicáramos un podcast entero, y es el riesgo financiero. ¿Cómo se entiende el riesgo? ¿Qué tan riesgosa es una u otra inversión? Creo que estos dos factores son fundamentales, el factor tiempo, el factor monto, y creo que son fundamentales si te das cuenta estas reflexiones sobre el ahorro, porque precisamente nos abren la puerta, es un detonante que nos permite y nos lleva a reflexionar sobre otra cantidad de cosas de la economía. Cuando yo ya pienso de forma madura el ahorro, empiezo a pensar de forma madura la inversión, y allí empiezo a pensar de forma madura el riesgo, y así sucesivamente. De modo que esta temática del ahorro no solo es un ejercicio explicativo desde el punto de vista conceptual que busca generar criterio, sino que abre la puerta a un sinnúmero de posibilidades que tenemos y de instrumentos para conseguir ese objetivo de administrar mejor nuestros recursos monetarios. Así que, para concluir en este desafío de ahorrar, los consejos que les tenemos es: primero, definan unas metas claras y fuertes que los motiven a ahorrar y que los inspiren y los llenen de energía para que ustedes empiecen a ahorrar.
El segundo consejo que les tenemos es páguense primero y es traten de hacer ese ejercicio una vez ustedes reciben su ingreso, sea cual sea el canal en el que les paguen ese ingreso, y extraigan el dinero de una vez, lo que ustedes decidan. $1, 1,000 pesos, 5,000, 20,000 pesos, lo que ustedes definan, y háganlo todas las veces que reciban el ingreso. Créanme que se va a volver un hábito, un muy buen hábito, y se van a dar cuenta, se los apuesto. Me escriben en los comentarios si les funciona, porque a mí me funcionó, y es que uno empieza a organizar mejor el dinero y uno empieza precisamente a organizar mejor esas cajitas en las que debe distribuir el ingreso que recibe y el dinero alcanza. Créanme que sí, o sea, de verdad que yo se los firmo sobre una piedra porque sí funciona. Entonces traten y páguense primero. El siguiente consejo es ahorren aun cuando ganen poco dinero. Hagan el esfuerzo, traten de hacerlo, traten de crear el hábito, así sea con una moneda. Pero de moneda en moneda, ahí sí, de poquito en poquito se va llenando el tarrito, y de moneda en moneda, créanme que ustedes no solo van a tener el hábito, sino que van a tener algo de dinero. De poquito en poquito van a lograr cosas que les van a ayudar a gestionar mejor su dinero y a poder empezar a desarrollar ese hábito del ahorro. Y finalmente sean constantes y no se desmotiven si no logran ahorrar todo lo que quisieran. Eso es parte de los hábitos, construirlos, hacerlos que perduren. Hay una cosa que pasa cuando uno está motivado. Uno hace todo con mucha energía, con mucho entusiasmo, y ahorramos y guardamos el dinero y abrimos una cuenta o compramos el chanchito, mejor dicho, hacemos todas las actividades, pero la motivación no es eterna. Llega en algún momento en que la motivación se va y lo que queda es el hábito y lo que queda es la disciplina. Entonces los motivo a que continúen, a que no desfallezcan y que se mantengan en ese desafío de ahorrar, y créanme que van a lograr muy buenas cosas y van a empezar a estructurar y a tener unas finanzas personales mucho más claras, mucho más organizadas y con un rumbo fijo. Así es, Alison, y creo que es importante hacer la salvedad de algo que hemos reiterado. Este espacio busca darles herramientas para que ustedes administren mejor sus recursos y con ello lleguen a un mejor escenario de calidad de vida dentro de lo que cada quien concibe y entiende en esa forma. La economía, y rara vez nos lo dicen, es el agregado de los actos humanos, el agregado de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestros actos se traducen en un hecho, y es el hecho del consumo. ¿Qué consumimos? ¿Cómo consumimos? ¿Para qué lo consumimos? De modo que este espacio busca dar tips a la larga, y no solo tips de haz esto o haz lo otro, sino generar reflexión en quien nos escucha. Es decir, que tenga la oportunidad de decir, oiga, eso que están diciendo, a pesar de que suena supremamente sencillo y obvio, hace mucho sentido y tal vez yo no me lo había preguntado o no le había puesto cuidado en algún momento de mi vida, y me puede servir ponerle un poco más de cuidado a eso. Eso es lo que queremos hacer aquí, no solo en este conversatorio sobre el ahorro, sino en este espacio en general, donde nos van a encontrar todos los sábados a mediodía tocando temas de esta naturaleza, con la esperanza de que no sean solo de su agrado, sino de utilidad para su día a día. No olviden que estamos en varias redes sociales, en varios espacios. Este ejercicio de democratización de las ideas financieras tiene varias canalidades para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlas todas y de generar esa frecuencia de lectura y de consumo en las que les resulten más amables y más cercanas a ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas, y en Twitter como @YoCuidoFinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.